Era una noche tranquila en la tierra. Las estrellas centelleaban suavemente en lo alto, ajenas a todo. El caos que estaba a punto de desatarse. La humanidad siempre había mirado hacia él. Cielos maravillados, soñando con el día. Puede que alcancen las estrellas. Pero nadie podría haber imaginado lo que se avecinaba. Los confines del sistema solar. Una flota masiva apareció sin previo aviso. No fue una visita pacífica. Los barcos eran enormes, sus oscuros y elegantes. Superficies que reflejan el frío vacío del espacio. Esto no era ordinario. Encuentro. Fue la llegada del Imperio Intergaláctico, un vasto y poderoso imperio que controlaba cientos de mundos a lo largo de la galaxia. La flota se acercó a la Tierra a un ritmo inquietante. Velocidad. Cada nave parecía palpitar con una energía que parecía capaz de aplastar el planeta que estaba debajo. Por un momento, el mundo contuvo la respiración. Redes de noticias. En todo el mundo se difundieron imágenes de barcos aproximándose. Los gobiernos se movilizaron para comprender la situación militar. Líderes, científicos y líderes mundiales. Intentó comunicarse con el imperio. Flota, pero no hubo respuesta. El silencio. El espacio era ensordecedor. Luego, en todo canales, un mensaje transmitido a través de el mundo. Era la voz del comandante del imperio, profundo e imponente. Gentes de la tierra, dijo la voz, somos el imperio de las estrellas. Hemos visto tu mundo durante siglos. Has llegado a un punto en el que ya no estás insignificante. Es hora de que tú, únete a nosotros. Te arrodillarás ante el poder de nuestro imperio o te haremos. Sus palabras provocaron una oleada de miedo. El planeta. La gente miraba fijamente su pantallas, incapaces de comprenderlas. Mensaje. ¿Qué significaba? ¿Quiénes eran esta gente? ¿Y qué querían? Desde la Tierra, en las capitales de todo el mundo. Los líderes mundiales se apresuraron a convocar una emergencia. Reuniones. Las Naciones Unidas se reunieron en prisa mientras las naciones se unían para discutir lo extraño y aterrador. Anuncio. La mayoría estaban aterrorizados. La flota del imperio no se parecía a nada. La humanidad jamás había visto barcos lo suficientemente grande como para bloquear el sol con tecnología muy superior a cualquier otra cosa. Lo más, los gobiernos avanzados de la Tierra habían se desarrolló. ¿Qué esperanza tenía la humanidad contra tal poder? Los gobiernos debatieron durante horas. Algunos líderes sugirió rendirse. No hay manera de que nosotros pueden contraatacar. Uno dijo, deberíamos acatar y esperar que muestren clemencia. Otros, sin embargo, no se apresuraron tanto a inclínense. No podemos rendirnos. Una voz declaró, somos humanos. Nosotros. Superó todos los desafíos de las guerras. A desastres naturales. No podemos permitir. Otro imperio decide nuestro destino. La voz comenzó a ganar apoyo. La gente en todo el mundo comenzaron a manifestarse. La idea de rendirse ante un desconocido. El imperio alienígena parecía inaceptable para muchos. La idea de que la Tierra debería renunciar. Su independencia, su propia identidad, era inimaginable. Si la humanidad se arrodillara, significaría renunciar a todo. En todo el mundo, las ciudades cobraron vida. Con actividad. Los líderes militares se reunieron en estrategias secretas de lluvia de ideas. Los científicos e ingenieros trabajaron incansablemente para desarrollar nuevas tecnologías. Sabían que estaban en desventaja, pero ellos no estaban dispuestos a rendirse todavía. El pequeño pueblo de Maraveville, un joven, un inventor llamado Daniel vio las noticias desplegarse. Siempre había soñado con el espacio. Viajar, pero ahora enfrentando la realidad de un
Imperio alienígena. Sus pensamientos estaban llenos. Con miedo e incertidumbre. Aún así, él no podía sacudirse la sensación de que la humanidad eran capaces de más. Habían sobrevivido. Guerras, enfermedades y medio ambiente. Desastres. ¿Por qué no pudieron sobrevivir? ¿Esto? Daniel no fue el único que sentían lo mismo. En todo el planeta, la gente comenzó a agitarse con una nueva sensación de propósito. Algunos tenían miedo. Sí, pero muchos estaban enfadados. ¿Cómo se atreve un imperio alienígena? ¿Amenazaban a la Tierra? No tenían ni idea de que los humanos eran capaces de hacerlo cuando eran llevado al límite. El primer día de la llegada del imperio transcurrió en un ambiente tenso. Silencio. Nadie sabía qué era el imperio, lo que haría a continuación. Pero en el fondo, la Tierra. La gente empezó a darse cuenta de algo importante. Tenían una ventaja. Se tenían el uno al otro. Y tal vez en el rostro de una amenaza abrumadora que sería suficiente. A medida que los días se alargaban, semanas, la flota del imperio permaneció en órbita, a la espera de la decisión de la Tierra. Fueron pacientes, pero la Tierra estaba creciendo. Inquieto. El mundo estaba dividido entre aquellos que querían negociar y aquellos quien se negó a ceder. Sin embargo, una cosa estaba seguro. La Tierra había tomado su decisión. No se arrodillaría. La pregunta ahora era si el imperio respetaría eso decisión o si la verdadera batalla por la supervivencia de la Tierra estuvo a punto de terminar. Comienzo. Los días posteriores al imperio. La llegada estuvo cargada de tensión y incertidumbre. Gente de todo el mundo se quedaron pegados a sus pantallas, esperando el siguiente paso. El mensaje de el imperio aún resonaba en sus mentes. Tú, se arrodillarán ante el poder de nuestro imperio o te haremos. Algunos lo vieron como advertencia, otros como promesa de destrucción, pero para la mayor parte de la Tierra, habitantes, algo más poderoso. Entonces el miedo comenzó a crecer. Desafío. En cada ciudad, en cada rincón en todo el mundo, la gente empezó a alzar la voz. Las protestas estallaron en las calles. No contra el imperio, pero contra la idea de rendición. Hombres y mujeres, jóvenes y los ancianos marcharon juntos. Portaban carteles con palabras sencillas y contundentes. Somos la Tierra. No nos arrodillaremos. Había algo. En el aire se palpaba una sensación que no había sido sentido durante siglos. Era el espíritu de resistencia, de unidad, y se propaga rápidamente. De vuelta en los Estados Unidos. Naciones, una serie de reuniones de emergencia. Fueron llamados. La tensión en la sala era palpable. Los líderes discutieron sobre el mejor curso de acción. Acción. Los generales abogaron por sumisión, afirmando que la Tierra no tenía ninguna posibilidad de derrotar a una fuerza tan poderosa. Pero hubo otros, incluidos varios científicos influyentes, que vieron cosas de manera diferente. La doctora Ellen Carter, una brillante físico de los Estados Unidos. Estados Unidos se pusieron de pie. Puede que no tengamos armas o los barcos que el imperio posee, pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Nosotros tenemos ingenio. Tenemos la voluntad luchamos. Y lo más importante, tenemos el uno al otro. Su voz era tranquila, pero resonó con convicción. La habitación se derrumbó. Silencioso. La idea de plantarle cara al imperio parecía imposible hace apenas unos días, pero ahora parecía la única opción. Las palabras de Ellen no fueron solo una llamada a acción, fueron la chispa que encendió una llama en el corazón de los líderes. Al mismo tiempo, en toda la Tierra, los individuos comenzaban a contribuir. A su manera. Ingenieros,
científicos, médicos e incluso personas comunes. Los ciudadanos comenzaron a trabajar juntos, uniendo sus recursos para crear un plan. Nadie iba a esperar un plan. Héroe por llegar. Iban a ser los héroes de su propia historia. En él, la bulliciosa ciudad de Tokio, joven inventor. Naomi Tea tuvo una visión. Ella dedicó noches en vela en su taller, rodeado de planos y herramientas, tratando de pensar en una manera de nivelar el campo de juego. Su pequeño equipo de los ingenieros trabajaban junto a ella, desarrollando nuevas ideas. Sabían que corrían contra el tiempo, pero también sabía que el futuro de la Tierra dependía de su éxito. Mientras el equipo de Naomi trabajaba sobre la creación de tecnología avanzada, otros, centrado en recopilar información sobre las debilidades del imperio. A pesar de el imperio no tenía tecnología avanzada. Invencibles. Había grietas en sus armadura, pequeños detalles que la Tierra. Las mentes más brillantes podrían explotarlo. La arrogancia del imperio los había cegado a el potencial de la creatividad humana. Los habitantes de la Tierra estaban acostumbrados a luchar contra todo pronóstico. Fueron resilients y tenían una forma de sorprender a sus enemigos. A medida que los días se convirtieron en semanas, cada vez más naciones comenzaron a comprometerse con la causa. Países que alguna vez habían sido los rivales ahora unieron fuerzas militares. Llegaron fuerzas de todos los continentes, juntos no para librar una guerra de agresión, sino para defender su hogar, para proteger la tierra que amaban. Entre la gente, ya no había divisiones de raza, nacionalidad o cultura. El espíritu humano los había unido a todos en un único propósito, la supervivencia. Compartían conocimiento, ideas compartidas y, sobre todo, compartían la creencia de que no lo eran impotentes. En un pequeño pueblo de Brasil, Marcos y su familia estaban ocupados ensamblando un extraño dispositivo. Marcos estaba un agricultor, pero siempre había tenido un interés por la mecánica. Cuando llegó el imperio, dejó de lado su herramientas para la tierra y recogió su vieja equipo de taller. Junto con sus vecinos, construyeron una comunicación dispositivo diseñado para interferir con el imperio. Señales. No era nada comparado con las tecnología de los invasores, pero sería un comienzo. Mientras tanto, en un laboratorio en India, un equipo de biólogos trabajó en proyectos de mejora humana. Ellos investigó formas de desbloquear lo oculto, potencial en la mente y el cuerpo humanos, con la esperanza de desarrollar habilidades que pudieran ayudar a los soldados de la Tierra a sobrevivir contra las armas avanzadas del imperio. Nadie no estaba seguro de hasta dónde llegarían sus experimentos. Iban a ir, pero sabían que tenían que intentarlo. El esfuerzo colectivo de la Tierra se estaba convirtiendo en una fuerza a tener en cuenta. Comenzó como miedo e incertidumbre, ahora, convirtiéndose en un movimiento global. Gobiernos, científicos, soldados y civiles todos hicieron su parte. No fueron solo resistiendo. Se estaban preparando para luchar. De vuelta, mientras la Tierra continuaba preparándose para el conflicto venidero, la flota del imperio permaneció en órbita, esperando a que la Tierra tomara su decisión. Sus comandantes observaba con interés, sin saber qué hacer. Esperaban. Nunca se habían encontrado con especies como la humanidad antes. Suponían que la Tierra se doblegaría ante su poderío. Pero ahora veían algo que no habían visto antes. Anticipado. La voluntad humana de sobrevivir. En los corazones de los habitantes de la Tierra, allí, ya no cabía duda. Habían hecho su elección. No se arrodillarían. Se arrodillarían. Luchar por su libertad, por su planeta,
y por el futuro de la humanidad. Con el paso de los días, los preparativos de la Tierra. La confrontación con el imperio se intensificó. Ciudades y laboratorios en todo el mundo, científicos, ingenieros y los ciudadanos comunes trabajaban día y noche, impulsados por un único objetivo: encontrar un camino para oponerse al imperio. Un poder abrumador. El tiempo se agotaba, y la esperanza de la Tierra se basaba en una sola cosa: innovación. La doctora Ellen Carter, que había convertirse en una de las voces más importantes del mundo en la pelea, reunió a un grupo de científicos e ingenieros de diversas disciplinas, países. Todos trabajaron juntos en una instalación subterránea secreta en lo profundo de el corazón de las montañas rocosas. Aquí comenzaron a desarrollar lo que lo llamaron Proyecto Ascend. El concepto detrás del Proyecto Ascend había algo sencillo. Necesitaba crear un arma que no fuera de destrucción, sino mejora. La idea no era construir una máquina capaz de derrotar a los buques de guerra del imperio, pero más bien para realzar a las mismas personas que lucharían. El objetivo era desbloquear el potencial oculto en la mente humana y cuerpo, dando a la gente común habilidades que necesitaban para desafiar a la tecnología avanzada del imperio. Durante meses, Ellen y su equipo experimentaron con biotecnología de vanguardia y inteligencia artificial. Creían que la mayor fortaleza de la humanidad no era en sus armas, pero en sus adaptabilidad y fuerza de voluntad. Si ellos podría aprovechar y amplificar la capacidad del cerebro, habilidades naturales, puede que simplemente tengan una oportunidad. El primer gran avance llegó cuando descubrieron una forma de amplificar las capacidades cognitivas humanas a través de una interfaz neuronal. Esta interfaz permitía humanos para acceder a niveles más profundos del cerebro. Función, mejorando la memoria, la concentración y velocidad de reacción. No era solo una mejora del intelecto, era una forma para aprovechar el poder latente del cerebro. Pero esto fue solo el comienzo. El equipo sabía que tenían que hacer más. Era necesario superar los límites incluso. Además, comenzaron a trabajar en la mejora. Fuerza física, agilidad y resistencia mediante la integración de la biotecnología con el cuerpo humano. Diseñaron una serie de trajes que permitirían a la gente para aprovechar su potencial físico, mejorar su fuerza, velocidad y resistencia sin depender de lo tradicional. Armas. A medida que el proyecto avanzaba, más y más voluntarios se presentaron. Eran gente corriente, profesores, estudiantes, agricultores y trabajadores que nunca se consideraron luchadores. Pero ante la amenaza del imperio, estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para proteger su planeta. Se sometieron a procedimientos para mejorar sus mentes y cuerpos, convirtiéndose en parte de un nuevo generación de guerreros, humanos que eran más de lo que jamás habían sido antes. Mientras tanto, en todo el mundo, otros equipos trabajaron en diferentes estrategias. Brasil, Marcos, el agricultor que ayudó a construir el inhibidor de comunicaciones. Ahora trabajaba con un equipo para construir drones avanzados. Estos drones eran diseñados para actuar como exploradores, reuniendo información de inteligencia sobre la flota del imperio y transmitir información a la defensa de la Tierra. Fuerzas. Eran pequeñas y rápidas, equipados con sensores para detectar debilidades en la tecnología del imperio. Los líderes militares de la Tierra vieron esto. Drones como sus ojos en el cielo, cruciales para comprender el imperio. Movimientos. En India, los biólogos continuó experimentando con humanos. Mejora. Habían desarrollado un suero que permitió a las personas aumentar su resistencia y capacidad de curación. Esto ya no se trataba simplemente de luchar
De vuelta. Se trataba de hacer humanos como lo más resistente posible ante un enemigo abrumador. Soldados entrenados. Con estas nuevas habilidades, aprender a llevar sus límites al extremo, sabiendo que la supervivencia podría depender de ello. De vuelta en él. Estados Unidos, el equipo del Dr. Carter hicieron su mayor descubrimiento hasta el momento. Había desarrollado con éxito una conexión neuronal que conectaba a los humanos con las máquinas. Permitió que los humanos mejorados interactuaran directamente con la tecnología que tenían construido, controlando drones, defensa, sistemas, e incluso grandes trajes mecánicos, con nada más que sus pensamientos. Era un nivel de control y coordinación que el imperio jamás podría. Como se había previsto, los humanos ya no eran. Simplemente luchaban con armas, convirtiéndose en las armas mismas. ¿Cómo? Estos nuevos guerreros se entrenaron, aprendieron, no solo para usar sus mejoras habilidades, pero también confiar en otro. Eran un equipo trabajando juntos para superar los desafíos lo que el imperio les lanzaría. El poder de su unidad se convirtió en su mayor fortaleza. Cada individuo, sin excepción, sin importar sus antecedentes, trajeron algo para aportar. El científico, el soldado trajo conocimiento, experiencia, el granjero trajo resiliencia, y juntos, eran más que la suma de sus partes. El mundo empezó a cambiar a medida que más y más gente adoptaron la idea de mejora. La gente, quienes antes habían tenido miedo, ahora se mantenían erguidos, llenos de confianza. La idea de contraatacar al imperio no parecía imposible que durara más. Se sentía como un sueño, pero un sueño que se estaba convirtiendo realidad. Y entonces un día, después de meses de preparación, el mundo recibió una señal del espacio. Era un mensaje de el imperio, entregado a través del mismo canal de comunicación que habían utilizado. Tu negativa a arrodillarte ha sido antes entendido. La voz del imperio resonó con fuerza. No tienes ninguna posibilidad de victoria. Ríndete. Ahora o aténgase a las consecuencias. La gente, la tierra no respondió con miedo ni rendición. Respondieron con determinación. El tiempo de hablar había terminado. La tierra tenía nueva arma, la humanidad misma. Como la flota del imperio se alzaba imponente en el cielo. Los guerreros de la tierra estaban preparados. Ya no son los humanos indefensos y temerosos de antaño. Fueron mejorados, unidos y resueltos. Y estaban a punto de mostrar el imperio ante el cual la tierra jamás se arrodillaría. La tensión en el aire había llegado a su punto máximo. En su apogeo, la flota del imperio permaneció en la órbita de la tierra, sus enormes naves como sombras que se cernían sobre el planeta, una recordatorio constante de la amenaza a la humanidad. Sin embargo, a pesar del miedo que había enfrentado, inicialmente, el mundo entero se vio cautivado por algo. Había cambiado. La Tierra se había unido. Ya no era así. Ya no es un planeta de naciones divididas y creencias diferentes. Ahora era una sola. Una fuerza decidida a luchar por su futuro. La doctora Ellen Carter y el equipo de los guerreros mejorados habían trabajado incansablemente, preparándonos para el primer enfrentamiento. Su entrenamiento no había sido fácil. Se esforzaron al máximo, aprendiendo a aprovechar sus nuevas habilidades. De mayor fuerza a mayor velocidad. Reflejos, sus cuerpos y mentes ya no eran lo mismo. Se habían vuelto más que humanos. Se habían convertido en un símbolo de la resistencia de la Tierra. La primera batalla se desarrolla en la órbita terrestre. El plan era sencillo: atacar la flota del imperio, mientras aún estaban en el proceso de preparando su asalto final. La Tierra
militares junto con las recientemente mejoradas. Los guerreros habían desarrollado una estrategia para atacar. Rápido y duro, con el objetivo de atrapar al imperio desprevenido. Como el tiempo. Al acercarse, el mundo entero contuvo su mirada. Aliento. Los guerreros mejorados, equipados, con sus trajes de alta tecnología, estaban de pie en él. Centros de control, listos para la misión. Más adelante, eran personas corrientes, transformado por la ciencia y determinación. Entre ellos estaban Naomi Tea, el inventor de Tokio, y Marcos, el agricultor convertido en ingeniero de Brasil. Ambos se había ofrecido voluntario para unirse a la lucha, sabiendo que el futuro de la Tierra dependía de esta batalla. El plan era usar el drones de reciente desarrollo como exploradores, proporcionar información vital sobre la flota del imperio. Con estos drones, las fuerzas de la Tierra podrían ver los barcos del imperio desde todos los ángulos, encuentra sus debilidades y explotarlas. Fue una jugada arriesgada, pero fue la mejor. Por casualidad, el lanzamiento tuvo lugar al amanecer. Cohetes que transportan la versión mejorada de la Tierra. Los guerreros se dispararon al cielo, dejando, tras las estelas de humo que dejaban, ascendieron hacia la flota imperial que esperaba. Dentro, la nave espacial, los guerreros estaban tranquilos, concentrados. No eran soldados por entrenamiento, pero se habían convertido en algo más poderosos. Eran los últimos de la Tierra. Esperanza. Una vez en órbita, los guerreros tomaron control de sus drones. Volaban en silencio alrededor de la flota del imperio. Recopilar datos y mapear el punto débil del barco. Con cada paso. En ese momento, los guerreros se hicieron más confiado. La flota del imperio era, en efecto, segura de sí misma. Era enorme, pero no invencible. Los combatientes de la Tierra, a pesar de sus limitaciones, recursos, habían encontrado una manera de utilizar sus ventajas. El primer golpe vino de un pequeño grupo de guerreros en trajes especialmente diseñados que permitían que se muevan a velocidades increíbles. Se lanzaron desde su naves espaciales que utilizan mochilas propulsoras para llegar a el buque insignia del imperio. Las defensas del imperio eran fuertes, pero no estaban preparados. Por el ingenio humano, los guerreros se esquivaron. Rayos láser y ráfagas de energía. Reflejos mejorados, que les permiten moverse más rápido de lo que el imperio podía atacar. Ellos, utilizando la información proporcionada por los drones, los combatientes de la Tierra, hicieron su movimiento. Apuntaron a los puntos débiles en las naves del imperio, desactivando la llave. Sistemas con ataques de precisión. Dentro de minutos, el primer barco del imperio. La flota quedó paralizada. Sus motores. Se oyó un chasquido y sus armas enmudecieron. Los comandantes del imperio fueron sorprendidos. Guardia. Habían esperado que los humanos estar indefensos, pero lo que vieron antes era una fuerza como ninguna otra. Se habían encontrado. De vuelta en la Tierra, la gente presenció el desarrollo de la batalla en tiempo real. Las cadenas de noticias transmitieron imágenes en directo de la batalla espacial, mostrando la Tierra. Guerreros moviéndose con increíble velocidad y coordinación. Estaba claro que las tornas estaban cambiando. La flota del imperio, que una vez pareció invencible, ahora lucha por mantener el control. La batalla continuó, el imperio. La arrogancia comenzó a desmoronarse. La Tierra, guerreros, antes subestimados, ahora ostentaban la ventaja. Trabajaron juntos, sin problemas, utilizando sus mejoras habilidades para burlar y maniobrar. La tecnología superior del imperio. Los barcos del imperio eran poderosos, pero ellos carecía de creatividad y adaptabilidad. De los humanos, los luchadores de la Tierra, con sus
ingenio y determinación, fueron, demostrando que podían enfrentarse a un enemigo mucho más avanzados que ellos mismos. Al final de la batalla, la Tierra había anotado su primera gran victoria. El Imperio. La flota resultó gravemente dañada, con varios barcos destruidos o inutilizados. Los barcos restantes se retiraron, sin saber cómo, para responder a la resistencia inesperada. El Imperio había subestimado a la humanidad, y ahora estaban pagando el precio. La Tierra, estallaron las celebraciones. La gente, las calles se inundaron de vítores y saludos. Banderas. Fue la primera victoria en lo que, sin duda, sería un proceso largo y difícil. Fue una guerra, pero, a pesar de todo, fue una victoria. La Tierra había demostrado que no estaba dispuesta para ser conquistado. Había demostrado que no, por muy poderoso que sea el enemigo, la humanidad contraatacaría. La doctora Helen Carter se mantuvo firme en el balcón de un cuartel general militar. En el centro, observando las celebraciones abajo, sintió que un sentimiento de orgullo la invadía. Pecho. No fue solo la victoria que importaba, era lo que representaba. Representaba la negativa de la humanidad a aceptar. Derrota. Representaba la fuerza de el espíritu humano. Al atardecer, primer día de la resistencia de la Tierra, el mensaje era claro. La Tierra había contraatacado, y seguiría luchando pase lo que pase. Lo que el Imperio les arrojó. Después, la primera victoria de la Tierra contra la flota del Imperio, una sensación de esperanza se extendió en todo el planeta. La gente creía que, quizás realmente podrían oponerse. Los invasores aparentemente imparables. Las calles estaban llenas de celebraciones. Y muchos comenzaron a creer que lo peor había terminado. Pero en la inmensidad del espacio, el Imperio no permaneció inactivo. La batalla había sido un golpe para su orgullo. Y ahora estaban más decididos que para aplastar la resistencia de la Tierra. Atrás, en el espacio, los líderes del Imperio se reunieron en un oscuro e imponente centro de mando, a bordo de su buque insignia, el Dreadnought. El ambiente era tenso debido a la presencia de altos mandos. Los agentes discutieron su próximo paso. La derrota los había conmocionado. Se esperaba que la Tierra se inclinara, pero en cambio, los humanos habían contraatacado con ingenio y resiliencia. Esos humanos son más ingeniosos que pensamos. Almirante Siobar, el comandante de la flota, dijo con voz fría y impresionantes. Los subestimamos. Pero ese error no se repetirá. Los oficiales asintieron en señal de aprobación. Bien, hay que atacar con más fuerza, dijo un oficial. Sugirió. Su victoria fue una casualidad. Sí, si los abrumamos con la fuerza, ellos no les queda más remedio que rendirse. Korat entrecerró los ojos mientras miraba fijamente a el mapa holográfico de la Tierra. No, nosotros. No solo los abrumaré con la fuerza. Los romperemos. Los haremos. Ellos entienden que no pueden resistirse. El Imperio. La respuesta del Imperio fue rápido. Una nueva flota de barcos, más grandes y más poderoso que el primero, era enviados hacia la Tierra. Esta vez, ellos venía con un arma aterradora, una energía, rayo capaz de destruir ciudades enteras. Con un solo golpe, el Imperio aprendieron de su error anterior. No le daría a la Tierra la oportunidad de reagruparse. Mientras la flota del Imperio se acercaba, la Tierra, la atmósfera del planeta, volvió a cambiar. Las celebraciones que había estallado tras la primera victoria, ahora parecía lejano. La gente alguna vez fue. Una vez más, me invadió el miedo y la incertidumbre. Los líderes de la Tierra conocían al Imperio. Las represalias serían severas y la batalla que se avecina sería mucho más peligroso. La doctora Helen Carter junto con Naomi Tea y otros líderes de la humanidad
La resistencia se reunió para discutir el próximo pasos. Habían perdido su ventaja. La flota del Imperio era ahora más fuerte, y la nueva arma que portaban era diferente. Cualquier cosa que la Tierra haya visto jamás. Necesitamos estar preparadas, dijo la doctora Carter con voz firme, pero lleno de preocupación. Hemos visto lo que pueden hacer. No podemos permitírnoslo. Subestimarlos esta vez. Naomi miró a los demás. Tenemos que encontrar una forma de contrarrestar ese rayo de energía. Sí, pueden destruir ciudades enteras, no tendremos una oportunidad. El grupo guardó silencio, pensando que sabían que no podían construir un arma de igual potencia. No la tenían. Los recursos o la tecnología para crear algo así, pero sí que tenían una cosa que el Imperio no hizo: creatividad. Luchamos con lo que teníamos. Y ya hemos ganado antes, dijo Marco, con voz tranquila. Podemos hacerlo de nuevo. Solo hay que pensar de forma diferente. Ellen asintió. Necesitamos concentrarnos en usar nuestras fortalezas. No vamos a derrotar. Los enfrentamos directamente. Necesitamos ser más inteligente. La resistencia comenzó a funcionar. En una nueva estrategia, una que se basaría sobre sus nuevas tecnologías y mejoradas capacidades. Los drones se desplegarían una vez más, pero esta vez lo harían centrarse en recopilar datos sobre él. La nueva arma del Imperio. Necesitaban comprender cómo funcionaba y encontrar una debilidad. Mientras tanto, Naomi y su equipo trabajó incansablemente para desarrollar nuevos tecnología defensiva. Se centraron en creando un escudo capaz de desviar el rayo de energía del Imperio, una tarea que parecía casi imposible, pero lo habían logrado. No les quedaba otra opción. Tenían que intentarlo. Los preparativos para la siguiente batalla fueron lleno de tensión. El ejército de la Tierra. Fuerzas y guerreros mejorados entrenados. Más difícil que nunca. Sabían que el ataque del Imperio era inminente, y ellos tenía que estar preparado. El mundo observaba, con la esperanza de que la próxima victoria no tienen un coste demasiado elevado. Finalmente, llegó el día. La enorme flota del Imperio apareció en el horizonte. Sus barcos se alineaban en formación perfecta, listos para desatan su devastadora arma. ¿Cómo? La flota se aproximaba a la atmósfera terrestre. La resistencia lanzó su primera oleada de drones, volando hacia los barcos enemigos para recopilar información crucial. Ellen y Naomi estaba de pie en el centro de mando, con los ojos fijos en el suelo, pegados a la pantalla mientras los drones enviaban datos retrospectivos. El haz de energía era más poderoso de lo que habían temido. No lo era solo un arma. Era una fuerza capaz de arrasando ciudades enteras con facilidad. Pero, mientras los drones continuaban durante el reconocimiento, notaron algo extraño. El haz requería una gran cantidad de energía para disparar, y había breves momentos en que los sistemas de armas se sobrecalentaría, dejándolo temporalmente inoperativo. Inactiva. Los ojos de Naomi se iluminaron. Sí podemos. Nuestro ataque durante uno de esos. En ciertos momentos, podríamos ser capaces de atacar antes de que puedan volver a disparar. El plan era puestos en marcha. Los guerreros mejorados. Lanzaría un ataque directo, dirigido a el arma de energía del Imperio durante él. Breves momentos en los que era vulnerable. Fue una jugada arriesgada, pero era su única opción. Fue casualidad. La batalla que siguió fue caóticas e intensas. Las fuerzas de la Tierra lucharon con todo lo que tenían, esquivando las mortíferas explosiones de energía del Imperio y utilizando sus nuevas tecnologías para atacar. Atrás, los guerreros mejorados, moviéndose
más rápido y con mayor precisión que nunca antes, coordinado con los drones para atacar las naves del Imperio en el punto exacto. Momentos precisos. Fue una batalla de paciencia y oportunidad. El arma del Imperio disparó varias veces, devastando la Tierra. Defensas, pero cada vez los guerreros de la Tierra. Golpeó cuando el arma estaba en su más débil, apuntando al núcleo energético. Tras varios golpes, el arma comenzó a vacilar. El poder del rayo de energía disminuyó, y con un último y oportuno, el impacto destruyó el arma. La Tierra volvió a ganar. La flota del Imperio, ahora, sin su arma más poderosa, se retiraron una vez más. Los habitantes de la Tierra, todos suspiraron aliviados. Se habían enfrentado a una situación extremadamente adversa y habían salir victoriosos. El mensaje era claro: la Tierra no sería derrotada. No, no importa cuántas veces el Imperio. Si la humanidad regresara, siempre se alzaría. A pesar de las victorias de la Tierra, la guerra fue lejos de haber terminado. El Imperio subestimaron a la humanidad en un principio, pero ellos no volvería a cometer el mismo error. Tras su retirada, el Imperio, los líderes estaban furiosos. Habían perdido su arma más poderosa y su flota había sufrido graves daños. En sus ojos, la resistencia de la Tierra ya no era una pequeña molestia. Fue algo serio. Amenaza. El Imperio necesitaba tomar medidas drásticas para aplastar la rebelión, antes de que se propagara aún más. De vuelta en la Tierra, la doctora Helen Carter y los demás, los líderes de la resistencia, estaban al tanto que el Imperio no cedería fácilmente. Sabían que el Imperio llegaría. Volvieron con aún más poder, y tenían estar preparados. La atmósfera en la Tierra había cambiado una vez más. No había nada. Ya no se siente la celebración, pero disposición tranquila y decidida. Humanidad. Habían aprendido la verdadera naturaleza de sus enemigo, y ahora tenían que luchar con más inteligencia. Y más difícil que nunca. La guerra. El consejo se reunió en un sótano seguro. Instalación. Fue aquí donde se decidió el destino de. Se decidiría el destino del planeta. Helen, Naomi, Marcos y varios militares. Los comandantes se reunieron alrededor de un gran tabla, estudiando los últimos informes de sus exploradores y drones. Serán atrás, dijo Helen con voz tranquila, pero serio. Y vendrán preparados. Nosotros. Necesito encontrar la manera de mantenerme un paso adelante. Adelante. Naomi asintió. El Imperio no lo hará. Nos subestiman de nuevo. Vendrán. Con todo lo que tienen. Necesitamos un plan que protegerá la Tierra, pero también contraatacar en su esencia. El grupo se sentó. En silencio, cada uno pensando profundamente. La estrategia hasta ahora se había basado en usar tecnología y guerreros mejorados a atacar las debilidades del Imperio. Pero, ahora, había mucho más en juego. La Tierra demostró su fuerza, pero el Imperio era implacables, y no se detendrían ante nada. Para lograr la victoria, creo que necesitamos llevar la lucha a su base. Marco rompió el silencio y dijo: si nosotros atacarles donde más les duele, tal vez podamos obligarlos a rendirse. La idea era arriesgado, pero era el único que lo hacía sentido. Si la Tierra pudiera encontrar el Imperio centro de mando, el corazón de su militares, tal vez podrían entregar un golpe que pondría fin a la guerra para siempre. Pero la pregunta era, ¿dónde estaba él? ¿La base del Imperio? Durante meses, lo mejor de la Tierra. Las mentes habían estado trabajando en la reunión. Información. Sabían que el Imperio contaba con tecnologías avanzadas capaces de camuflando sus naves y ocultando sus movimientos.
Tenían que depender de la información que habían recopilado a través de drones y espías. Necesitamos encontrar una solución para localizar su base oculta, dijo Ellen. Una vez que sepamos dónde está, tendremos un intento por acabar con esto de una vez por todas. Tras semanas de búsqueda, la Tierra, ingenieros y científicos descubrieron pista, una señal débil que había sido. Pasó desapercibido. Era una constante en él. Las frecuencias de comunicación del imperio. Algo que nadie había notado hasta ahora. Naomi y su equipo comenzaron rápidamente, trabajando para descifrar el mensaje. Y después, tras días de analizarlo, descubrieron su fuente. La señal proviene de sistema fuera del imperio conocido. Territorios, dijo Naomi con los ojos muy abiertos. Comprensión. Aquí es donde han estado, escondiendo su centro de mando. El equipo quedó atónito. La base del imperio no estaba muy cerca de la Tierra. Estaba en un lugar completamente otra parte de la galaxia, oculta en una región que la Tierra nunca había explorado. Fue un viaje largo y el riesgo de enviar una fuerza de ataque a lo desconocido. El espacio era enorme, pero este era su oportunidad. Con la ubicación de el centro de mando del imperio en mano, la Tierra. Comenzaron los preparativos. La mejora. Los guerreros fueron llamados una vez más a acción. Pero esta vez, lo que estaba en juego era mucho más alto. Estarían viajando más adentro que nunca en el corazón del territorio enemigo. La misión era infiltrarse en la base del imperio, reunir inteligencia crítica y sabotaje. Su estructura de mando. Como la Tierra. Fuerzas preparadas para lanzar su misión. El imperio estaba ocupado fabricando el suyo propio. Planes. Habían aprendido de sus errores anteriores y ahora se estaban moviendo con mayor precisión. Almirante Soar, el líder del imperio, se había desesperado. Su otrora orgullosa flota había sido humillada por los humanos, y él sabía que sí. La resistencia de la Tierra continuó. Todo el reinado del imperio podría estar en. Soar tenía una última carta para jugar. Un arma de destrucción masiva que llevaba años en desarrollo. Arma capaz de aniquilar por completo planetas. Los líderes del imperio habían mantenido. Lo ocultaba. Pero ahora, frente a ellos, tras la derrota, habían decidido desatarlo. Mientras las fuerzas de la Tierra se preparaban para su misión, permanecieron ajenos a una nueva amenaza que se aproximaba. El arma del imperio. Un planeta masivo. El dispositivo destructor se dirigía a la Tierra. Su poder era inmenso. La humanidad jamás había visto nada igual, y su llegada marcaría el comienzo de una nueva fase en la guerra. Mientras tanto, los guerreros de la Tierra se estaban preparando para la misión. Eso podría cambiar el destino de Galaxia. El viaje a la base del imperio los llevaría lejos de casa, y los riesgos eran altos. Pero sabían que esto era el momento que habían estado esperando. Si pudieran sabotear el imperio, centro de mando, podrían enemigo y terminar la guerra. Los barcos. Los guerreros de la Tierra despegaron. Desde la superficie del planeta, sus motores rugiendo al abandonar la atmósfera. El mundo observó cómo desaparecían en la inmensidad del espacio. Por primera vez, en aquel momento de la historia, la humanidad estaba a punto de llevar la lucha directamente al corazón de el imperio. Pero lo que no sabían era, el imperio ya se estaba preparando para desata su arma definitiva. El universo parecía vasto, frío e infinito, mientras los guerreros de la Tierra avanzaban hacia la base oculta del imperio. La misión era clara: infiltrarse en las filas enemigas. Fortaleza, recopilar información vital y destruir su centro de mando. Nunca antes había habido tanto en juego. Si lo lograban, podrían poner fin a la guerra.
Pero, si fracasaran, la Tierra podría colapsar. El viaje por el espacio fue largo y lleno de momentos difíciles. Con momentos de tensión. Los barcos. Zarpó llevando a los mejores guerreros de la Tierra. Silenciosamente a través de las estrellas. Cada tripulación. Miembro consciente de los riesgos que conlleva. Por delante. Cada uno se había ofrecido voluntario para esto. Misión. Sabiendo que tal vez nunca. Regreso. Sin embargo, a pesar del miedo, había algo más en sus corazones. Esperanza. Ya habían logrado lo imposible. Una vez y lo volverían a hacer. Naomi, Takita, el brillante inventor, estaba en el timón de uno de los barcos. Junto a ella, era Marcos, el antiguo agricultor convertido. Ingeniero que se había convertido en una parte vital de la resistencia de la Tierra. Ambos estaban tranquilos. Naomi estaba concentrada en la tarea que tenía entre manos. Desarrolló varias tecnologías nuevas para esta misión, incluyendo dispositivos de camuflaje. Eso les ayudaría a evitar ser detectados. Era su única esperanza de llegar al base del Imperio indetectada. Doctora Ellen Carter, quien había dirigido la investigación y desarrollo de los guerreros mejorados. Sentado en el centro de mando del buque insignia. Sus ojos estaban fijos en el mapa holográfico de su viaje. Quédate concentrada, dijo por el intercomunicador. En el momento en que hacemos contacto con él, base del Imperio, atacamos rápido y con contundencia. Sin errores. La tripulación reconoció el orden, y durante las próximas horas, los barcos viajaban en silencio, evitando las patrullas del Imperio. Las fuerzas de la Tierra hicieron todo lo posible para prepararse. Para este momento, conocían al enemigo. No volvería a cometer los mismos errores. El Imperio ya había comenzado a desplegar su nueva arma, un destructor de planetas. Dispositivo que se dirigía a la Tierra. Los guerreros de la Tierra no podían permitírselo. No esperen más. A medida que se acercaban a la base del Imperio, una sensación de urgencia llenaba el ambiente. El aire. La tensión era palpable. Ellos se estaban acercando al corazón el poder del Imperio, y no tenían ni idea lo que les esperaba una vez que llegaran. Pero no les quedaba otra opción. Este era la única oportunidad que tenían para salvar la Tierra. Entonces, justo cuando entraban en la última tramo del viaje, lo inesperado sucedió. Apareció una flota enorme. De la nada, bloqueando su camino. Era el Imperio. Se habían anticipado a la Tierra. Se movieron y habían tendido una trampa. Los guerreros ahora estaban rodeados, atrapados entre la inmensidad del espacio y todo el poder de la flota del Imperio. No había manera. El enemigo lo había calculado todo. Posible movimiento, y ahora estaba listo para destruir las fuerzas de la Tierra de una vez por todas. El almirante Corit a bordo del Dreadnought estaba de pie. En la sala de control, su rostro frío con determinación. Han llegado hasta aquí, pero ahora ponemos fin a esto, le dijo a sus oficiales. Prepárense para disparar. El arma del Imperio, aquella capaz estaba listo para destruir planetas. Un enorme núcleo energético vibraba con potencia, mientras se preparaba para su primer ataque mortal. Huelga. Ellen se mantuvo al mando. Centro, observando la flota que se aproxima con una sensación de pavor. Habían estado tan cerca. Hacia su objetivo. El Imperio estaba listo para terminar lo que habían empezado. Pero Ellen. Sabían que no podían rendirse. Ahora no. Activen los dispositivos de camuflaje, dijo. Ordenó. Aún no hemos terminado. Las naves del guerrero parpadearon por un instante, desapareciendo del radar de la flota del Imperio. La fuerza de ataque tenía silencio absoluto, pero no sin antes un último. Se envió un mensaje de vuelta a la Tierra. Prepárense
para el golpe final. Ellen susurró a ella misma. Los guerreros de la Tierra, ahora encapuchados, se movieron rápidamente, utilizando su sistema mejorado. Habilidades, evitaron el Imperio. Patrullas se acercaron a la base enemiga. Cada latido parecía una eternidad, a medida que se acercaban a su objetivo. Pero, en el momento en que llegaron, todo cambió. El arma de Siodar, el planeta. El dispositivo de destrucción estaba bloqueado y listo. Disparar. Sería imparable y la Tierra se derrumbaría. Pero justo cuando, preparada para desatar su poder, los guerreros lanzaron su ataque final decisivo. Ataque. Las naves camufladas descendieron de todos los bandos, lanzando drones que, dispersos por la base del Imperio, perturbando su red eléctrica. Naomi. La tecnología había cumplido su función como los drones inundaron la defensa de la base. Sistemas con datos falsos, lo que lo convierte en imposible para el Imperio adecuadamente. Objetivo, la Tierra. En la confusión, los guerreros se infiltraron en el centro de mando. Se mueven con rapidez y precisión. Sabotearon sistemas clave, paralizando el arma destructora de planetas antes de que pudiera. Incluso fuego. El núcleo energético, que tenía, una vez brilló con un poder devastador, ahora parpadeó y se apagó. En medio de esto caos, la voz de Ellen se escuchó en él. Comunicaciones. Misión cumplida. Desactivaste el arma. Sal de ahí. Ahora. Pero justo cuando comenzaron a retirarse, la voz de Coré resonó a través de las comunicaciones. Crees que has ganado. Crees que has derrotó al Imperio. Esto es solo el comienzo. La flota del Imperio abrió fuego contra las fuerzas de la Tierra, pero ya era demasiado tarde. Los guerreros de la Tierra, habiendo completado su misión, se retiró a la seguridad de espacio profundo, dejando al Imperio en desorden. Su centro de mando estaba en ruinas y su arma definitiva yacían en piezas. De vuelta en la Tierra, la gente observaron cómo regresaban sus guerreros. En el momento en que aterrizaron, se encontraron con vítores y aplausos. La misión había sido un éxito, pero había llegado a un precio. Gran coste. Muchos de los guerreros nunca regresar a casa. Pero su sacrificio había asegurado que el futuro de la Tierra era segura. Por primera vez, la Tierra había asestó un golpe decisivo al Imperio. Habían llevado la lucha al corazón de el enemigo, y habían ganado. La guerra era lejos de haber terminado, pero la Tierra había demostrado algo vital. No se arrodillarían. Y no se rendirían. Como él. La Tierra celebró. Ellen permaneció en silencio sobre el balcón del centro de mando. Ella miró hacia las estrellas, sabiendo que esta victoria fue solo el comienzo de un nuevo capítulo para la humanidad. El Imperio los subestimaron una vez, y ellos pagó el precio. Ahora, la Tierra continuarán luchando, y ninguna fuerza en la galaxia podría detenerse.